¿qué tal? Buenos días a todos. Que no decaiga esta media mañana en este miércoles, ya miércoles. Bueno, que no decaiga. Hay química entre los dos. Para mí es como que hubo ahí una transmisión de pensamiento entre lo que estábamos hablando acá, fuera de aire, Patricia, Gabriel y yo, esas cuestiones que pasan. Que no se pueden decir. Que no se pueden decir. Y el tema. Hay química entre los dos. Sí, muy total. bien musicalizado nuestro operador Mateo, allí, Celie. Bueno, hablando de química, ¿cómo está el tiempo, De Patri? física también. Y de física, y de clima. Y de geografía. Bueno, geografía. Literatura también está bueno. Literatura también, geología, si se quiere, sí. no sé, Ayer la Tierra. fue el día del geólogo. No. Y nos olvidamos de saludar a Enrique Hoffman. A Enrique Hoffman. Sí. Enrique, si nos estás escuchando, te pedimos Creo que fue disculpas. ayer, sí. Y bueno, escribinos, si nos estás viendo, si nos estás escuchando, feliz día. Creo que es el único geólogo que tenemos en San Pedro, ¿no? Me parece que en San Pedro es el único. Sí. Que bueno, siempre es nuestra fuente de consulta ante algunas cuestiones. El 9 de junio fue ayer. Claro, fue ayer. Mira vos, cómo nos olvidamos. Tenemos que empezar a rever las efemérides, Patri, sí. Tenemos que empezar a rever las efemérides. Así que bueno, desde aquí, desde media mañana, le mandamos un saludo muy especial a Enrique Hoffman, que ya pasó su día, pero nunca es tarde para poder saludar a alguien, No, nunca porque los festejos siguen. Viste que hay festejos que duran una semana. Sí, hay cumpleaños que, por ejemplo, siempre se dice como festejo de gitanos, ¿no? Exacto. Porque bueno, los gitanos hacen varios días de fiesta cada vez que celebran un cumpleaños y demás. Bueno, ahora ya con medio cumpleaños está suficiente. Exactamente, sí, ahora. No da para más, no, pero muchos están haciendo a la canasta, por ejemplo. Y sí, están haciendo muchos a la canasta. Están haciendo muchos colaborar. Y bueno, siguiendo con el tema de hoy es el Día de la Seguridad Vial, Betty. El Día de la Seguridad Vial. Bueno, acá tenemos también policía de seguridad vial. Exactamente. En Ruta 9 está funcionando. Exacto. Saludo a todos sus agentes. Claramente que son muchos y bueno, están abocados a la tarea. Exactamente. ¿Sí? Así que bueno, para cumplir, digamos, ya que venimos de ayer, al día de hoy también, remarcar este día, es el Día Nacional. Es el Día Nacional. De acá de nuestro país, porque ocurrió en el año 1945, el país cambió el sentido de circulación vehicular, el nuestro. Claro. ¿Sí? Pasando de la izquierda a la derecha para unificar los estándares internacionales. Sí. Es por eso que se eligió este día para marcar como Día Nacional de la Seguridad Vial. Bien, bueno, siempre es bueno saber, ¿no? Ella nos está informando por qué hoy es el Día de la Seguridad Vial. Exactamente, ¿no? Que todo está vinculado con la prevención por los siniestros y también por, bueno, que no haya muertes con respecto al tránsito, ¿no? Claro, es el tránsito seguro, ¿no? Exacto. Generar un tránsito más seguro. Que eso es lo importante. Exactamente. Después estaremos hablando de la estadística, a ver cómo andamos con... Viste que en un momento se difundía mucho las estadísticas de accidentes. Principalmente cuando llegaban las vacaciones, viste, había como una alerta para concientizar. Exactamente. ¿No? Y además había publicidades o spots, ¿no? Con imágenes impactantes también, para tomar conciencia y remarcar esto de que cada vez que te vas de vacaciones circula con tranquilidad, ya estás más relajado, no es necesario ir a tanta velocidad. Bueno, todo eso que se decía como mensaje para lograr esa concientización fundamentalmente en los conductores. Claro, ¿no? Y bajar el índice, conductores, ¿no? de accidentes. De accidentes. Bueno, Betty, tenemos que hablar del tiempo. Hablemos del tiempo. Usted que viene de afuera... Si yo tengo que decir que vengo de afuera, está un poco más frío, me parece un poco más frío que ayer. Sí. Sigue estando feo. Lo que noté, que me parecía a mí que la humedad está bastante alta. Además tengo una compañera que ha tenido una lesión y viste que cuando sufrís una lesión, hoy le dolía bastante y el resto opinaba, y es la humedad. Un grupo donde ya pasamos, viste, empezamos a hablar de todos estos problemas y me pareció que como que hay un poco menos de humedad porque el pavimento, por ejemplo, de lo que es San Martín está seco.
No sé si realmente tiene que ver con eso, pero vos, así ambiental, en lo ambiente parece que hay humedad. Sí, tenemos alta, 91%. Claro, es muy alta la humedad. Quizás ayer hubo más porque, bueno... porque lloviznaba también. Lloviznaba, exactamente. Pero estamos con una humedad del 91%, el viento sopla del noreste a 6 kilómetros por hora y tenemos una visibilidad a 10 kilómetros, digamos. Hubo un poco de niebla hoy temprano, pero más en zonas de los accesos. Dentro de la ciudad, digamos, la visibilidad es prácticamente, bastante clara. La temperatura, estamos en 12 grados 5 décimas aquí en nuestra ciudad. La máxima prevista para el día de hoy se va a estar ubicando entre los 15 y los 16 grados, con la esperanza, Betty, de que pueda salir el sol a la tarde, un ratito pedimos, tampoco es que estamos pidiendo que el sol esté desde el principio al fin del día, pero un ratito a la tarde no vendría mal, un poquito de sol para para que seque la ropa, sí, Patri. Y para que no nos olvidemos que existe el sol, ¿no? Es cierto, porque el sol siempre está, pero no lo vemos a veces. No, y además para la ropa, bien decís, está complicado para que se seque al aire libre. Al aire libre. Bueno, esta situación quizás mañana se modifique porque más allá de que el pronóstico indica nuevamente niebla durante la madrugada y mañana del jueves, a la tarde va a salir el sol. A la tarde vamos a tener más presencia de sol. Esto va a generar un aumento quizás de temperatura en la máxima, un gradito más quizás tengamos mañana. Y el viernes también con niebla al comienzo de la mañana y el cielo parcialmente nublado con una temperatura que va a estar cerca de los 18 grados. Bueno, y el sábado otra vez la posibilidad de alguna llovizna. Bueno, no nos depara buen fin de semana, me parece. Estamos ahí, con mucha inestabilidad. Sí, en todo sentido. En todo sentido. Sí. Bueno, hoy tenemos mucha información para compartir con ustedes. Siempre hacemos un adelanto de lo que pasa a nivel nacional, que hay algunas cuestiones incluso nuevas que han surgido. Pero bueno, tenemos que ir al móvil, ¿no? Viste que está esto de las cuestiones que se han hecho en todas las modificaciones legislativas. Esto de la cuestión fiscal. Bueno, hay algunos que pudieron meterse ahora rápidamente. No me digas. Sí, para, no tener tantos problemas que ya los está teniendo. La reforma fiscal. La reforma, sí, la inocencia fiscal. Claro. Bueno, vamos ahora con nuestro móvil. Allí está Nacho Sierra. ¿En dónde? En LALSEC. ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo la charla sobre prevención de cáncer de colon y están, como siempre, todos los años allí dando charlas a las escuelas, a adultos mayores. Han invitado a varias instituciones para que concurran. Nacho, contanos, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Betty. Sí, como adelantabas, estamos en la puerta de Alusec, LALSEC San Pedro, porque se está llevando a cabo una nueva campaña. En este caso tiene que ver con la lucha contra el cáncer de colon. Vamos a hablar con la presidenta de Alusec San Pedro y también vamos a tener la palabra de la licenciada María Virginia Rodríguez y Lorena Reines, quienes van a estar a cargo de llevar adelante esta jornada en el día de hoy, donde se esperan la llegada de alumnos y distintas entidades que van a participar de esta jornada. Bien. Bueno, Cecilia, buenos días. Una nueva campaña que comienza hoy. Buenos días. Contanos un poquito, la expectativa. Ya sabemos que en otras oportunidades ha sido muy exitosa esta campaña. ¿Qué esperan para el día de hoy? Esperamos una gran cantidad de gente, como todos los años, que nos acompañan. El año pasado nos estuvieron acompañando grupos de escuelas de nivel secundario y este año también. Y también este año se sumaron grupos de jubilados. Así que, los estamos esperando para dentro de un rato comenzar la charla, que hoy nos acompaña la doctora Lorena Reines y la licenciada en nutrición Virginia Rodríguez. Así que, estamos acá. Bueno, por fuera de estas instituciones y alumnos que van a estar participando en esta jornada, para la gente en su casa que quiera participar o obtener algún tipo de información, ¿cómo pueden hacer? Eso lo pueden hacer a través de nuestras redes. Estamos en Instagram o en Facebook. Y también ahí sale la información que ya estamos con la campaña para anotarse, para hacerse los controles.
Así que bueno, ellos pueden llamar acá de 8:30 a 12:30 a nuestros teléfonos y ahí nuestra secretaria los va a atender. Bueno, licenciada, ¿cómo se va a desarrollar la jornada del día de hoy? ¿Cuál es el trabajo que van a estar realizando aquí? Hola, buenos días. Bueno, el trabajo principal es hacer concientización sobre la alimentación a través del cambio del tiempo, junto con los hábitos alimentarios, también tener en cuenta los hábitos de vida y bueno, concientizar también disminuir el consumo de ultraprocesados. Bien, eso abocado a la información en general. Después me imagino que hacen una introducción para lo que es alumnos y todo eso, o ellos tienen otra curiosidad y quizás tienen otro manejo de la información también, ¿o no? Sí, la idea es focalizarlo en cuanto a los jubilados, hacerlo más específico para la edad de ellos, y en cuanto a los chicos de la escuela, hacerlo más de grado de prevención y qué cosas pueden mejorar a lo largo de la vida para llegar a una vejez saludable y prevenir o retrasar las enfermedades. Bueno, el inflable tiene que ver mucho con esta parte didáctica, ¿no? Para los chicos de la escuela. Sí, hacerlo más atractivo, más didáctico y para que quede mejor la información y que impacte de otra forma en los chicos. Bueno, ¿crees por tu trabajo y las jornadas que se realizan como esta que la gente va tomando más conciencia con respecto a las distintas posibilidades de padecer esta enfermedad? Sí, creo que eso es sumamente importante, este tipo de jornadas, para generar concientización y además para hacer entender de que la salud se va construyendo día a día, que no aparece una patología de un día para el otro, sino que a partir de los hábitos que vamos adquiriendo se va construyendo la enfermedad y eso hace que retrase o avance una enfermedad. Bueno, Lorena, buenos días. Bueno, contanos tu tarea en esta jornada aquí en Bueno, un poco lo que venían charlando las chicas es concientizar, más que nada remarcar, como lo hacemos todos los años, que es una enfermedad prevenible justamente, por eso la campaña de prevención. Y esto tiene que ver con que el cáncer de colon no se desarrolla de un día para el otro, sino que aparece una lesión precursora, digamos, algo que uno puede detectar tempranamente gracias a estudios que, bueno, uno es la sangre oculta en materia fecal, que es lo que vamos a hacer durante esta campaña, y de esa forma detectar lesiones precoces, poder tratarlas y así prevenir el desarrollo de la enfermedad. O sea, eso me parece que es fundamental y que trato de remarcarlo año a año. Básicamente eso me parece que es lo más importante. Bueno, se van derribando mitos y cuestiones que tienen que ver con el hecho de la falta de información o la mala información a veces. En las redes sociales se ve mucho de a veces cuestiones que no aplican para todas las personas y la gente sigue mucho lo que hay en redes sociales. ¿Cómo lo ven ustedes desde la parte profesional a eso? Claro, por eso es fundamental por ahí acercarse y participar de estas campañas para tratar de obtener información correcta, ¿no? Y de esa forma saber cómo manejarse. Por supuesto que estamos disponibles, la ALSEC abre los consultorios todos los años con esta campaña para que la gente se acerque y pueda obtener información confiable, ¿no es cierto? Nosotros vamos a brindar toda la información que necesiten y aconsejar. Justamente ese es el punto, el consejo médico, cómo deben, si tienen alguna duda, alguna consulta para hacer, que van a ser escuchados y van a ser aconsejados correctamente. Y a veces también no esperar al desarrollo de las campañas, sino que a lo largo del año también tengan la posibilidad de acercarse y sacarse cualquier duda, ¿no? Totalmente, eso lo pueden hacer en cualquier momento. Acercarse a un médico de confianza, no necesariamente tiene que ser especialista, puede ser un médico clínico, un médico generalista. Todos estamos capacitados como para poder direccionarlos de la mejor manera posible, hasta que, bueno, si hace falta realmente, después se derivará al especialista y continuarán los estudios. Pero bueno, más que nada eso, es importante que la población esté informada, por supuesto. De esa forma vamos a poder avanzar y tener éxito justamente en estas campañas. Y en una cuestión donde el tiempo es preponderante, ¿no? La posibilidad de detectar algo a tiempo. Claro, porque es una lesión, esta lesión precursora que yo me refiero, que justamente es son las que vamos a mostrar en el inflable, que son los pólipos, tienen un tiempo de desarrollo muy largo. No es que, como te decía, no se desarrolla la enfermedad de un día para el otro. Esto
se desarrolla a través de muchos años, entonces uno tiene la posibilidad de detectarlo y tratarlo a tiempo y evitar que esto avance, ¿no? Porque después la verdad es que la solución es mucho más complicada. Justamente me parece que una enfermedad que nos te dé esa posibilidad hay que aprovecharla. Tal cual. ¿Les puedo consultar lo que le mostrarían a la gente dentro del inflable para mostrarle a la gente que está del otro lado de qué se trata esto? Sí. A ver, vamos a entrar al inflable, Betty. Bueno, a ver, dale. Volviendo a lo mismo, la lesión precursora de la que yo hablaba justamente tiene que ver con esto. Estos son pólipos de diferente tamaño, de diferentes formas, que con el correr del tiempo se pueden ir transformando y desembocar en el cáncer colorectal. Entonces, justamente, el objetivo que perseguimos es que la gente entienda que detectando estas lesiones precozmente, tratándolas precozmente, evitamos el desarrollo de la enfermedad. Eso me parece lo más importante. Okay. Lo que se puede ver. Bueno, esto representaría el colon y bueno, estos son los pólipos que se hacía referencia el especialista, que es lo que trata esta campaña, ¿no? En la detección temprana de este tipo de pólipos para poder después, abordar una cuestión más profesional y dedicada a eso, ¿no? Sin dudas. Es tan importante y esto... Quedó ahí como en el túnel, pobre. Claro. La dejamos ahí, sí. No, preguntarle a la doctora Nacho si esto de la campaña de prevención que lleva adelante la ALSEC ha permitido detectar o diagnosticar con anticipación algunos casos, porque ahora lo que se hacen es el control, tienen que hacer el análisis, primero el pedido de turnos, ¿no? Y después el análisis correspondiente que ellos lo evalúan una vez que tengan ya el resultado. Si estas campañas son realmente buenas, que han permitido diagnosticar con anticipación para agarrar a tiempo un cáncer de colon, ¿no? Ok, sí, se entiende. Les consulto, ¿este tipo de campañas le han permitido detectar alguna enfermedad? O sea, ¿ha sido positivo esto en otras oportunidades? Sí, muy positivo. Te cuento un poquito cómo es la metodología, porque estas son jornadas de charlas informativas que están buenísimas y que ojalá venga todo aquel que tenga algún tipo de dudas o a la gente que convocamos también. Pero esto continúa, digamos. La metodología es así: el paciente se acerca a los consultorios del ALSEC, se les entrega un kit, se les explica cómo recolectar, el estudio es a través de la recolección de materia fecal, se les explica cómo hacer. Después, ese kit, con la materia fecal recolectada, la llevan a un laboratorio específico que ya se les va a decir a dónde, y ahí la analizan. Una vez que tienen los resultados, esos resultados vuelven al ALSEC, desde el laboratorio se los cita a los pacientes, entonces ahí tienen la consulta, la entrevista con el profesional que los va a, aconsejar de acuerdo al resultado, cómo hay que proseguir. Y fundamentalmente esto se hace porque estas lesiones, los pólipos, muchas veces lo que producen es un sangrado imperceptible, algo microscópico que ellos no pueden detectarlo a simple vista. Entonces, a través de la recolección de la materia fecal, eso se puede detectar y, bueno, ahí ya te digo, con ese resultado, después el profesional le va a decir los pasos a seguir. O sea que una vez que se puede llegar a detectar este tipo de pólipos, ¿eso es reversible o indefectiblemente es el primer paso del desarrollo de la enfermedad? Claro, es reversible. ¿Por qué? Porque en caso de detectar sangre oculta en materia fecal positiva, el paso siguiente es hacer una colonoscopía, que es un estudio de imagen. Es como si fuera que este es nuestro intestino, nuestro colon. Ingresamos con un aparato, que tiene una camarita donde se pueden detectar las lesiones y tratarlas en ese momento, resecarlas en ese momento. Entonces, imagínate que de esa forma cambiamos la evolución de la enfermedad. Eso acompañado después de una dieta específica. Por supuesto, los factores sí tienen que estar siempre importantísimos. El factor nutricional, que bueno, después Romy va a explicar. Hábitos saludables, digamos, en el estilo de vida, hacer actividad física,
tratar de prevenir o mejorar todo lo que es sobrepeso, obesidad. Se sabe que esos factores que pueden, que tienen un efecto a veces protector, por ejemplo en el caso de la dieta, contra el cáncer de colon. Sí, por supuesto que es acompañado siempre. Y también algo que es importante es que el paciente no debe esperar a tener síntomas para consultar. Justamente estas lesiones suelen ser asintomáticas, por lo menos durante las primeras etapas. Entonces, viste esto que a veces decís, bueno, ¿para qué voy a ir al médico si me siento bien, no tengo ningún síntoma? Muchas veces lo plantean en el consultorio, pero bueno, no hay que esperar a ese estadio, a esa etapa. Hay que consultar si uno tiene... la población de riesgo promedio es entre los 50 y 75 años. No quiere decir que una persona más joven de esa edad, si tiene dudas o consultas, no se pueda acercar o testear o hacer algún estudio, sí, por supuesto, y mayor de 75 también. Pero donde se ve mayor incidencia de esta enfermedad, por eso se le llama riesgo, la población de riesgo promedio es en ese rango etario. Y también tener en cuenta que si hay antecedentes familiares de la enfermedad, un abuelo, un papá, un hermano, también tiene que consultar, y muchas veces precozmente, antes de esperar a los 50, aunque no tengan síntomas, porque muchas veces en estos casos la prevención tiene que comenzar antes. Bien. Bueno, recién tocamos algo muy importante que es el tema de la dieta, ¿no? Le cuesta a la gente el tema de la dieta en todo sentido. Sí, principalmente con esto que te estaba comentando, el aumento del consumo de los ultraprocesados, en este ida y vuelta de todo el tiempo, de estar a las corridas, de que voy a un lado del otro, y como que no nos tomamos el tiempo para cocinar. La importancia de la organización ahí, de tener siempre algo guardado en el freezer, utilizar los alimentos reales sobre todo, y dejar por ahí esos alimentos que no son tan convenientes para el cuerpo, dejarlos para momentos especiales, algún festejo, alguna reunión. Y se trata de no demonizar ningún alimento, sino que tener la precaución y la conciencia de cómo combinarlos, qué alimentos debemos consumir y que prevalezcan los alimentos que son más adecuados para nuestra salud. Por eso se habla mucho de hábito y no de algo estricto, sino que algo que tiene que ver con la conducta diaria, ¿no? Sí, también salió un nuevo concepto de neuroplasticidad, que es esto de reconstruir los hábitos y generar nuevas conexiones neuronales para que se fortalezcan y se sobrepongan sobre los hábitos viejos que no son tan buenos para nuestra salud. Bueno, muchísimas gracias. Bien. La dejamos que la jornada ya está comenzando. Ya por comenzar. Ahora, sí. Nacho, ¿pudiste entrar bien ahí al colon? ¿No hay problemas de estatura? Todo, pues es bastante grande. De altura no. De altura no. Inclusive hasta gente más alta que yo puede entrar. Claro, está bien, sí, ahí se las ve. Bueno, saludos a Cecilia, saludos a las doctoras ahí, a la doctora Reina, a Blanca Vélez, que están allí. Fíjense cómo grafican bien, como para que los que concurren, y fundamentalmente los alumnos y alumnas de distintas escuelas, puedan tener un poco más concreto el panorama. A ver qué quiere agregar, Cecilia. A ver, algo que queríamos agregar, a ver. La última cosita, sí. Que hoy vamos a estar hasta las 11:30 y por la tarde a partir de las 13, quien quiera pasar y escuchar a los profesionales y conocerlo, los esperamos. ¿De 13 hasta qué hora? Hasta las 3. Y sí, 15 horas. De 13 a 15. De 13 a 15. Perfecto. Sí, bueno, muy bien. Ahí estamos. Saluda a la doctora Reines ahí también, ¿eh? Saludos de Betty para todos. Está, saludos. Bueno, Nacho, ya hay alumnos, alumnas de distintas escuelas ahí que van a... bueno, sabemos que van a concurrir y todos los años lo hacen, y la verdad que es muy práctica la charla que dan, ¿eh? Sí, bueno, las profesionales lo contaban, lo detallaban, esperan que vengan alumnos de distintas escuelas, también desde centros de jubilados también tienen su lugar, y esto de que hablaban de diferenciar, ¿no? La forma y el formato de comunicación para alumnos, para jóvenes, es de una forma, y para personas más adultas es de otra forma, porque hablan mucho de este rango de la etapa de riesgo, ¿no? El rango etario de riesgo. Obviamente que a lo mejor el alumno no sé si me voy a expresar de una buena forma, sí, pero no le va a dar quizás la importancia tanto
siendo que está fuera de esa área de riesgo, pero la información siempre vale, porque quizás hay algún caso en la familia, claro, o hay alguien que tiene también que acceder a ese tipo de información y no puede. Entonces, bueno, de esta iniciativa que tiene que ver con la intervención de alumnos, está bueno porque se llega a más lugares y a más personas, ¿no? Exactamente. Bien. Es como que se amplió también en la educación este tema de la prevención de algunas enfermedades y, bueno, cómo pueden aparecer los primeros síntomas. Claro. Incluso hay que tener cuidado, porque lo decía ahí mismo la doctora Reines, en muchos casos no hay síntomas al principio, no hay ninguna sintomatología, claro. Sí, por eso hay que hacer los controles encuentran los anuales. Pólipos, claro. Sí, y lo bueno de todo esto es que el estudio es bastante simple, y los resultados pueden llegar a prevenir algo que obviamente que es una de las causas que también tienen mucha... muchos desenlaces fatales a veces, que pueden prevenirse en estas campañas y de esta forma tan fácil a la mano de todos, ¿no? Bien. Bueno, Nacho, muchísimas gracias desde ahí. No sé si querés agregar algo más. No, está bien, ya está todo dicho y esperamos a la gente hoy hasta las 11, creo que dijeron, y después a partir de las 13 horas hasta las 15. Claro, sí, 11:30 dice que van a extenderlo. 11:30. 11:30 van a extenderlo, así que, y después hasta las 14:30, 15 horas dijeron ahí, ¿no? Cerca de las 13 a 15. De 13 a 15. Bueno, gracias, Nacho. De nada, hasta luego. Hasta luego. Bueno, el móvil de Nacho Sierra, allí en esta charla de prevención de cáncer de colon, como todos los años montan allí ese colon para que sea mucho más práctico y poder explicar a los que concurran. Los inflables. Claro, y van, la verdad que son muchos los alumnos de distintas escuelas secundarias que van. Esta vez invitaron también a grupos de adultos mayores, nos decían desde ahí, desde el ALSEC. Así que bueno, la idea es obviamente generar información y generar prevención por sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Además, estoy pensando, Betty, cuando estudiamos, viste, en la escuela secundaria todos los aparatos. Claro, digestivo, el aparato digestivo, claro, y todo el aparato. Exacto. El intestino, el colon está dentro de lo que es el aparato digestivo, ¿no? Todo sirve, todo es información todo sirve. Y además, fíjate vos cómo se va superando y científicamente van saliendo cosas nuevas. La misma nutricionista decía que ahora hay una nueva forma, ¿no? Que va reseteando un poco también todo lo que tiene que ver con la alimentación. Sí. Por eso que la está muy bueno. alimentación está siendo como el pilar fundamental para tener en cuenta una mejor por salud. Todas las enfermedades que surgen, que todo está en base a la mala alimentación o a lo que comes. Y además me parece, y esto por ahí los oyentes nos podrán un poco, si se quiere, ayudar. Muchos de los alimentos, harina, leche y otros tantos alimentos que antes comía y no pasaba nada, o por lo menos, no sé, no había tanta, si se quiere, celiaquía o problemas con la lactosa, ¿viste? O fueron variando por químicos o cómo van procesando los distintos alimentos. O por la contaminación. O la contaminación, porque antes antes no nos damos cuenta, o verdaderamente fue variando el procesamiento de los distintos productos, ¿no? Y eso termina afectando. Sí, todo ha contribuido para no tener una mejor calidad, porque siempre, qué sé yo, o sea, no es lo mismo quizás comer algo rico que sale de la tierra, que quizás algo procesado que compras a través de una caja en un supermercado. Totalmente. Digo, un puré de tomate que viene en cajita se utiliza habitualmente para hacer una salsa. Bueno, ¿es cierto? Hay gente que utiliza el tomate para hacer la salsa. El tomate común. El tomate, claro. El tomate de planta, directamente. El tomate de planta, bueno. Para evitar. Viste, son hábitos que hay que poder incorporar. Algunos dicen que tienen más edulcorante que el propio tomate, por eso hay mucha y todo un proceso químico ahí que debe ser bastante nocivo para la salud. Totalmente. Bueno, vamos ahora a desarrollar y después nos preguntan sobre el tema de la basura. Le vamos a dar información porque hoy hay una reunión en el Ministerio de Trabajo. Sí, y hablando de basura, desde las 10 también
recuerden que se cumple la segunda jornada de la campaña de recolección de residuos eléctricos y electrónicos de la Dirección de Ambiente. Hoy van a estar en Sarmiento y 3 de febrero recolectando y recibiendo todos los residuos hasta las 4 de la tarde. Perfecto. Gracias, Patri. Ahora nos vamos a ponernos en contacto con la jefa distrital, porque ayer habíamos comentado un tema que generó bastante polémica y quedó ahí pendiente en cómo actúan las autoridades de las escuelas, cómo debe actuar, en este caso, la policía, cómo debe actuar por ahí un vecino, ¿no? Que de manera quiso aportar a una situación y por ahí no generó más inconveniente o no. Esto lo vamos a hablar con ella. Lorena López, buenos días. Betty Rodríguez, Patricia Pacini la saludan. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va Betty? ¿Qué tal Patricia? ¿Qué tal? Bien. Buen día. Bueno, queriendo un poco saber más sobre este procedimiento, sobre esto que ocurrió el pasado lunes allí en la escuela normal. Un vecino que estaba esperando a su nieto observó una situación sospechosa y dijo, bueno, voy a llamar a 911. Y después se encontró con que generó todo un problema, ¿no? La policía que quería entrar, el personal directivo, según él nos comentaba, no le permitía. Bueno, se generó ahí hasta una cuestión de discusión también, ¿no? Y bueno, en primer lugar poner en valor, Betty, si me permitís. Sí, cómo no. Este posicionamiento, ¿no? Del vecino, de la comunidad en general, de poder estar atentos con la mirada. Eso es un montón, y cuando hablamos de construir juntos una comunidad, justamente de esto se trata, ¿no? De comprometerse con la mirada y ayudar desde ese lugar. Así que, a ver, la mirada del vecino es obviamente para felicitar, ¿sí? Por otro lado, tal como se ha expresado, el vecino pudo dialogar previamente con el equipo de conducción de la institución educativa, charló con uno de los referentes, expresó la situación que había observado, ¿sí? Y bueno, con quien este referente se ingresó a la escuela a hacer una revisión, a mirar qué es lo que estaba ocurriendo. Se había detectado que era un estudiante de acuerdo a las características que aportó el señor, ¿sí? Y cuando salió a la puerta de la escuela para poder dialogar con el vecino y comentarle, bueno, se encontró justamente con la policía, que con muy buen tino, por supuesto, responde a un llamado de emergencia, ¿no? Y acá es donde tenemos que lo que pueda llegar a ser útil esta información que voy a aportar, ¿sí? Que es necesario que podamos dirimir para comprender lo que pasó. En las instituciones educativas nosotros trabajamos con dos conceptos, uno es el de emergencia y otro es el de urgencia, ¿sí? La emergencia, ¿sí?, es lo que implica un riesgo de vida, una peligrosidad inminente, y es algo que requiere una intervención inmediata, ¿sí?, y que la mayoría de las veces esa intervención es de parte de alguien ajeno a la institución, ¿no? Por ejemplo, un riesgo de vida, una situación de salud de un docente, de un estudiante, ingresa automáticamente el servicio de salud. Ante estas situaciones que han sido de público conocimiento, que han acontecido en otras ciudades, del ingreso con un arma de un estudiante, es una emergencia. Allí, obviamente, el personal docente queda acotado en las posibilidades de intervención y, por supuesto, la policía ingresa inmediatamente, ¿sí?, a intervenir para desarticular esta situación que, vuelvo a repetir, implica un riesgo de vida para todos los que están dentro de la institución. Y por otro lado tenemos las situaciones de urgencia, ¿sí? Estas situaciones que requieren una pronta atención, ¿sí?, pero no implica un riesgo de vida, ¿eh? En este caso, en estas situaciones, generalmente ocurre esto que ocurrió antes de ayer, que es que quien es el referente de la institución, que había varios integrantes de los equipos de conducción de la escuela, ¿sí?, se acercaran a dirimir esta situación que había detectado muy gentilmente este señor, ¿sí?, de la peligrosidad o actitud sospechosa de una persona que finalmente se pudo conocer que no era más que un estudiante de la institución, sí, que como todos ese día estábamos protegidos de la lluvia, esta neblina que había y demás, ¿no? Bueno, esto generó, sí, su debate y demás.
es muy importante que hacer en diálogo con el área de seguridad, que se pueda saber también que a una institución educativa que tiene en ese momento la responsabilidad de cuidado de menores de edad, sin una orden de allanamiento, ¿sí?, emitida por la autoridad competente, no se puede ingresar, ¿sí? Siempre y cuando, teniendo en cuenta esto que mencionaba recién, la situación de emergencia y la situación de urgencia. Esta situación se trabajó de manera institucional, hubo una averiguación en cuanto a lo que había reportado este señor, ¿sí? Y bueno, por este motivo la policía no fue necesario que ingresara, amén de que no existía también la orden de allanamiento, ¿sí? Sí se destaca, vuelvo a repetir, el accionar del vecino, el accionar de la policía, que inmediatamente se acercó a la escuela, pero bueno, prácticamente se desconocía el motivo por el cual estaban allí. Entonces, bueno, el que se trabaje de manera conjunta siempre es necesaria para poder darle el abordaje a la situación que corresponde, ¿no? Claro, y además conocer, Lorena, cómo tenemos que actuar de ahora en más, ¿no? Es importante porque esperemos que esto no genere, digamos, una cosa de que, como pasó esto ahora ante otra actitud parecida o alguna situación de inseguridad, no se avise o no se informe, ¿no? Que no quede esa sensación, digamos, ¿no? Justamente por eso inicié la charla destacando la actitud de este señor, que realmente es felicitable, ¿sí? Porque realmente actuó de manera sumamente preventiva, ¿sí? Pero bueno, tal vez se podría haber desarticulado en cuanto él ingresó a la escuela y pudo dialogar, creo, con uno de los secretarios, y fue él quien recorrió la escuela, pudo identificar a las características que decía este señor, y bueno, que se podría haber anticipado y desarticulado la situación y haber brindado tranquilidad sin haber dado el llamado inmediato al 911. Claro, sin que llegara, digamos, a esa instancia, ¿no? Claro, pero bueno, uno comprende también, ¿sí? Uno comprende que ante situaciones como esta, y justamente como de público conocimiento un montón de otras situaciones gravísimas, uno comprende y avala y apoya, acompaña, obviamente, que haya gente que nos esté cuidando también, claro. Por supuesto. Ahora, Lorena, en el caso, digamos, de situaciones como esta, también está la decisión de los directivos de la escuela que pueden tener, cada director tiene que tomar su propia decisión, o hay, digamos, o está regulado, todos tienen que manejarse de la misma manera, claro, ante un episodio, por ejemplo, de estas características, de no permitir el ingreso, porque eso era lo que un poco se planteaba, ¿no? No. El protocolo de la Dirección General de Cultura y Educación es que, por supuesto, sin una orden de allanamiento, nadie puede ingresar ni a identificar ni a revisar a ningún estudiante menor de edad. Habiendo estudiantes menores de edad adentro de la institución, salvo que estén los tutores, los adultos responsables que autoricen y que acompañen, ¿sí?, el proceso, no es posible. Bien. Volviendo a esto que decía en primera instancia, siempre atendiendo a si es una emergencia o es una urgencia que nos permita a nosotros tener una intervención. Y la policía, digamos, puede ingresar e intervenir. La policía, digamos, puede ingresar e intervenir. Sí, totalmente. Porque la situación implica un riesgo de vida. Cuando existe un riesgo de vida inminente, detectado, ¿no? Ya la situación toma otro tenor y excede los límites de las intervenciones de un equipo de conducción o de personal docente, obviamente. Pero cuando es una situación elocuente, digamos, no es un supuesto, digamos. Exactamente. Claro. Cuando se pueda dar cuenta fehacientemente de que, que nunca ocurra, ¿no? Pero que ingrese un estudiante con un arma, claro, o un personal extraño, ajeno a la institución, con un arma de manera imprevista, de manera desafortunada, ingrese a la institución con un arma,
¿no? Está bien. Bueno, me parece que ha quedado claro, era necesario también saber aclarar, un poco, ¿no? Claro. Por lo que queda, en principio, aclarar la situación y para que Génova reciba el apoyo en ese sentido, ¿no? Y la información que se necesita. Y por otra parte, para lo que queda de ahora en más, digamos, ¿no? Porque estas situaciones pueden presentarse en algún otro momento y saber qué hacer y cómo actuar. Eso es lo importante. Tal cual, yo creo que de esta situación la enseñanza que nos queda, entre comillas, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que cada uno, como comunidad, como individuo que forma parte de una sociedad, ¿sí? sea responsable de su rol de cuidado en la sociedad? Es muy bien recibida la situación, la actitud del vecino, ¿sí? El equipo de conducción se mantuvo, atendió a lo que ocurrió y se mantuvo en el marco de la normativa de la Dirección General de Cultura y Educación, y por supuesto el personal policial acudió inmediatamente ante la situación. Si bien aconteció esta desaveniencia, ¿no? Estuvieron inmediatamente cumpliendo su función también. Es como que todos estuvieron bien, claro. Pero bueno, hay cuestiones a veces que respetar que tiene que ver con las normativas, ¿no? Y cuestiones que también al interior, institucionalmente, por supuesto, y hablando de las instituciones en general, se tienen que seguir fortaleciendo y demás. Por supuesto que eso es trabajo propio al interior de la escuela, al interior de las fuerzas de seguridad. Siempre hay cuestiones que tenemos que ir trabajando y fortaleciendo. Está bien. Bueno, por último, Lorena, por eso digo, es tan importante siempre llevar la información. Nosotros también, desde nuestro lugar, como responsable de generar esta información para conocimiento de la gente, ¿no? De cómo se actúa y qué es lo que sucede en situaciones de estas características, ¿no? Y también cómo actuar. Ahora por ahí se sabe cómo, ante una cuestión así, primero consultar a las autoridades escolares, después en todo caso ahí se dirime si se llama a la policía o no, pero bueno, cuando se desconoce el procedimiento también se producen estas situaciones, ¿no? Exacto. Bueno. Pero bueno, lo que importa es que aquí nos encontramos con un grupo de gente que ha sabido cuidar, que eso es lo que siempre venimos reclamando, ¿no? Después se dirimirán las cuestiones que hay que mejorar, pero eso es lo importante y lo que habla de nosotros, de todos nosotros que nos estamos ocupando de las cuestiones que pasan. Bueno, Lorena López, muchas gracias por habernos atendido, Por favor, gracias a ustedes. Que tenga buenos días. Adiós. 4 minutos faltan para las 11 de la mañana. Bueno, la gente anda abrigada. Yo me vine medio desabrigada. Tengo que agradecer a Divas Boutique, a Yoli, que me ha dado esta linda remera hoy y este chaleco. Pero estoy sufriendo un poco las consecuencias. Me parece que me tendría que haber abrigado un poquito más. Sí. Está flojita. Está floja de ropa. Está liviana. Es una remerita muy linda con este chalequito precioso, como de gamuza. Pero bueno. Pero está para algo más. Me parece que estoy para un cuello alto hoy. Ya estuve ahí tosiendo porque la verdad que tosemos en los momentos. A veces la gente no sabe, pero mientras estamos haciendo una nota, pedimos que nos cierre el micrófono, tosemos y después nos volvemos. Por ahí nos podemos perder. Algunos tosemos al aire, porque viste claro, que la cuando tos... ya no podés, hay veces que no podés, porque si estamos ahora al aire, yo tengo que toser, pues no hay nada que me cubre. Pero mientras hacemos la nota, que sale una imagen de por medio, para que nos están siguiendo en YouTube, bueno, esto se observa rápidamente. Pero bueno, es el momento que estamos viendo ayer, decían, porque se han incrementado los casos, estamos hablando a nivel local, estuve hablando con una pediatra, de casos gripales, bronquiales, neumonías, con mucho catarro, mucha tos. Ellas obviamente hablan de también vacunación, pero que recomienda, si se quieren, y hoy también lo estaba viendo en un programa nacional, a salir con el barbijo. Sí, por supuesto. Porque es contagioso. Sí. Entonces, que no tengan vergüenza y pónganse barbijo y ahí se van a estar protegiendo. De hecho, en hospitales, pues tengo un familiar que tiene que concurrir a hospitales de vez en cuando, en hospitales ya de Buenos Aires y Rosario, ya la mayoría está usando dentro de los hospitales donde hay riesgo por ahí, o personas que tienen enfermedades de riesgo o oncológicas, el médico los recibe ya con el barbijo. Claro, además, los médicos, viste, están ya con ese hábito desde hace algún tiempo. Claro. E incluso con la pandemia eso se
quedó, digamos, quedó para no claro. irse. Pero, por ejemplo, si vos vas a la guardia del hospital, yo que fui hará 15 días atrás, sí. La persona que te atiende para tomar los datos y darte, digamos, el papel para el registro que queda después, te dan barbijos. Claro, te dan barbijos. Ahí mismo en la guardia del hospital te dan barbijos para que el paciente se cubra la parte, claro. ¿no? De la boca y nariz. Claro, porque por acá ingresan todas el riesgo claro. de contagio de enfermedades. O sea, no solo el médico, sino el paciente. El paciente también. Sí, el paciente. Ingresa y el acompañante, pues yo en ese caso estaba como acompañante. También me tuve que poner el barbijo. Por eso decía esto de que ya están recomendando que los que quieran usar barbijos pueden hacerlo, sí, tanto los más chicos, los familiares, en cualquier lugar, y más si se va a un lugar de riesgo. Es la manera de prevenir de que no se propaguen estas enfermedades virósicas y el lavado de manos. También. Siempre. Muy importante. Viste que lo aprendimos toda la técnica. Eso con la pandemia aprendimos bastante en la pandemia. Sí. Otras cosas sucedieron. Y hay que lavarse más las manos. Hay que lavarse más las manos. No sé si aprendimos a ser mejor persona. ¿Te acordás la canción que salió? ¿Te acordás? No, E inolvidable. El otro día me estaba acordando justamente, inolvidable que por primera vez todos los medios escritos y de comunicación salieron con la misma tapa, ¿recordás? Con la misma tapa. Todos los medios masivos de comunicación diarios de nuestro país salieron con la misma tapa a partir del 20 de marzo que se iniciaba el confinamiento, ¿no? Se iniciaba la pandemia y tener que estar todos dentro de casas. Bueno, vamos a decir que nos preguntaban también, bueno, lo de las clases recién lo comentaba, que van a estar mañana en reunión, después verán si se hace paro o no, pero por el momento no hay nada. Con respecto a la basura, ya se empezó a ver, ustedes lo mostraban hoy en el móvil, ya se empezó a ver un poco más de basura, no tanto como esa vez, ¿te acordás? Que hubo en abril, que fue el último paro. Sí. No tanto, no se ve tanta basura como esa vez, pero sí se ve bolsitas pequeñas, en algunos casos hay un poco más. Veremos qué es lo que pasa, pero probablemente se empieza a analizar qué va a pasar con la recolección de basura, que algo adelantó acá Roberto Borgo cuando estuvo ese sábado en Mitades, de bajar las frecuencias, de poner contenedores en algunos casos y que vayan los vecinos a colocar ahí, de bajar la frecuencia porque para bajar el costo del servicio. Exactamente. Y que en algunos lugares menos, ¿no? Claro, en algunos lugares donde pasa varios días, bajar la cantidad de días también. Bueno, no nos olvidemos que, ahí la parte céntrica tiene un mayor recorrido. Un sistema diferente. Diferente. Bueno, verán cómo van armando. Bueno, es complicado eso, es bajar el servicio para tratar de llegar un poco más al costo final que tiene, que es lo que cobra la empresa. Exacto. Pero lo que iba a decir es esto. Ayer, que creo que ya algo comentaron ustedes, pero ayer ofrecieron abonar el 50% porque algo había pagado el municipio de los haberes y el resto sin fecha definida. O sea, la empresa abonaba el 50%, el resto sin fecha definida. El sindicato lo rechazó y continúa la retención de tareas, están de retención de tareas hasta que se les abone el 100% de los haberes. Hoy, a las 14 horas, hay una reunión nuevamente entre la empresa y el Ejecutivo para avanzar en el análisis del convenio de pago de la deuda. Y que una de las formas también de pago puede ser hasta entrega de terrenos. Exacto. Que están buscando. Algunos estaban más definidos, ¿no? Y que la empresa aceptaría, ¿no? Porque ya tienen una deuda de 1.900 millones de pesos. Sí. Impagable. No recuerdo bien, no quiero dar un dato, pero es una deuda. Se dieron tantos importante. números el otro día que hay que ordenarlos. Yo los había anotado, pero me parece que para encontrarlos voy a ver si los encuentro, pero tantos números que uno termina por ahí confundiendo y tampoco hay que decir cualquier porcentaje. Claro. Bueno, las repercusiones, esto va a seguir teniendo repercusiones, lo que hablamos recién, ¿no? Buen día, chicas, qué flojos estuvieron las autoridades del colegio normal en no dejar entrar la policía para verificar si el hombre en realidad era un estudiante, que después se supo, que entró con actitud sospechosa. Después pedimos que la gente denuncie cualquier actitud sospechosa, así nos dijera Mirta Legrand, cuando hay amenaza de bomba, ¿a quién llaman? Y gracias, Fabián. Bueno, ahí explicaba el motivo, bueno, ¿no? Eso es lo que no, lo que dice Fabián es lo que no hay que pensar, en el sentido de que entiendo quizás la bronca. Claro, el enojo, también lo pensamos porque no dejaron entrar, después nos dieron explicaciones. Pero Lorena lo explicó. Sí, muy bien. Me parece que quedó claro. Que quedó claro, o sea,
que esto no genere que ahora nos callemos y no digamos nada. No, claro. Porque la policía no puede entrar a la escuela. No, eso es no. Porque bueno, hay cosas también que es cierto, y vamos bailando más finito, hablamos fuera de aire, también hubo cosas que esto es prevenible, ¿no? Y hubo cosas que no se pueden prevenir por lo que tenemos antecedentes de lo que ha pasado en algunas escuelas, no hace mucho tiempo. Pero bueno, en este caso puntual se había identificado que era un estudiante, por eso, y que estaba esperando en un lugar, entró corriendo porque estaba lloviendo, bueno, se supo, por eso ese que después no permitieron, porque ya estaba, digamos, de alguna manera resuelto el tema. La radio presenta... Noticias. grados 5 décimas la temperatura actual, la hora 11:05. Nacionales. Manuel Adorni y su esposa adhirieron al régimen simplificado de ganancias en plena investigación por su patrimonio. El jefe de gabinete y Bettina Angeletti realizaron el trámite ante Arca en los últimos días, según consta en registros administrativos. Aseguran que no hubo blanqueo de dólares no declarados con anterioridad. En los próximos días también presentarán sus declaraciones juradas. La UTA pide un aumento de sueldos y amenaza con un paro de colectivos. La Unión Tranviarios Automotor le advirtió al gobierno que la paz social peligra y no descarta un paro de colectivos. Lo hizo a través de una carta en la que pidió aumento de los sueldos para sus afiliados. El escrito estuvo dirigido al Ministerio de Economía. Uno de los puntos centrales fue el pedido de recibir trato igualitario, solicitando el mismo trato de agroexportadoras, petroleras y mineras. Internacionales. Balotaje en Perú, anuncian que habrá que esperar el resultado varias semanas. El resultado final del balotaje presidencial en Perú, que lidera estrechamente el izquierdista Roberto Sánchez sobre la derechista Keiko Fujimori, se conocerá en un plazo de 2 semanas o incluso más, anunciaron las autoridades. Con el 96% de las actas escrutadas, Sánchez obtiene el 50,07% de los votos, frente al 49,9% de Fujimori, según los datos difundidos por la prensa. Irlanda se desató el caos por el ataque de un inmigrante. Miles de ciudadanos irlandeses salieron a las calles de Belfast para protestar por un nuevo episodio delictivo, protagonizado en este caso por un inmigrante sudanés, quien había acuchillado a un poblador local. Tras conocerse la noticia, diferentes grupos y referentes de derecha llamaron a una movilización para expresar su repudio. El acusado de 20 años fue arrestado poco después de haber atacado al ciudadano local el lunes, causándole graves heridas en la cabeza y cuello. Locales. El
El STM cumple un paro de 24 horas. El Sindicato de Trabajadores Municipales ha denunciado el incumplimiento de puntos laborales por parte del Ejecutivo. La medida de fuerza se adoptó tras la reunión de la mesa técnica en la que no recibieron respuestas sobre los reclamos, algunos de larga data. En un comunicado, el gremio informó sobre la falta de entrega de indumentaria, elementos, herramientas de trabajo, como los retrasos en la recategorización y el pago de bonificaciones adeudadas. Juan Cruz Acosta, el secretario general del sindicato, habló esta mañana con la radio sobre los motivos del paro. En realidad venimos bastante complicados. Se decide la medida de fuerza por el tema de que viene incumpliendo la municipalidad ya hace muchísimo tiempo con el tema de la recategorización, el espacio a planta, con el acta que firmamos el último aumento salarial, que nosotros no estuvimos de acuerdo, pero el 15 de mayo nos íbamos a juntar de vuelta para seguir viendo el tema paritaria, que no nos llamaron nunca más. Nos llaman por el tema de la recategorización con el tema de las mesas técnicas y siguen todavía ahí, nos tienen a las vueltas. La verdad es que nos toman el pelo los trabajadores municipales. Sabemos que por otro lado hay decreto que ya lo ha llegado al Ejecutivo. No hay problema, sale todo. A la mayoría de los trabajadores municipales no cumplen. Hay trabajadores que se han jubilado con categorías menos de las que se tienen que jubilar. Y la realidad es que es ley. El Ejecutivo tiene que cumplir con la recategorización de los trabajadores. Es automático. Nosotros lo firmamos en el acta del 2017 cuando se modificó el escalafón municipal, que cada 3 años iba a ser una categoría. Era automático y había de categoría en categoría, había muy poco margen. En alguna categoría había 1.000 pesos de diferencia. Después de 3 años, pasada otra categoría, había 1.000 pesos. Sigue viendo lo mismo, a veces en algunas menos. Se iba a agrandar la brecha. Nunca cumplieron el acta. Siempre haciendo los reclamos. Todos los años nos juntamos para negociar el tema de las categorías y te dicen, manden una lista. Y todos los años le mandamos la lista. Imagínate, el 2017, el 2026, todos los años mandamos la lista que se tiene que recategorizar. Y siguen pidiendo lista. Ayer fuimos y siguen pidiendo lista. Su tío sabe a quién tiene que recategorizar y a quién no. Muchísimos compañeros están por jubilar y es un mango más que van a tener para su jubilación. No le importa, le toman el pelo al trabajador en realidad, ¿no? Actividades de este día miércoles. Continúa el recorrido del camión de pastas y lácteos. Hoy estará ubicado el camión en Río Tala, Gobernador Castro y Pueblo Doyle. Se recuerda que el día sábado estará en Plaza Constitución. Desde las 10 se lleva a cabo la primera charla sobre cáncer de colon frente al municipio, frente al paseo público. El ALSEC cumple una nueva actividad organizada en conjunto con el municipio. Las charlas informativas son a las 10, a las 10:30, 13:30 y 14 horas. Y también, por otra parte, se cumple la segunda jornada de la campaña de recolección de residuos eléctricos y electrónicos. Hasta las 16 se recepcionarán los residuos en Avenida Sarmiento y 3 de febrero. 13 grados 5 décimas, la temperatura actual, ahora 11:12 minutos. La noticia en la radio siempre está. Bueno, muy bien, 14 minutos pasaron de las 11 de la mañana, 14 grados tenemos de temperatura actual, la humedad del 91%, como decíamos hace un rato nada más. Nuestras vías de comunicación, queremos ahí que nos envíen mensajes al 1552-9056, 1552-9056, también en nuestra transmisión en vivo que los estoy viendo. Ahí queremos más, que no decaiga, que no decaiga. Bueno, vamos a ponernos en contacto ahora con la concejala Melina Panateri para hablar sobre un pedido de comunicación, un proyecto de comunicación, un pedido de informes que ha presentado en el Consejo Deliberante a lo que es el área de salud. Melina Panateri, buen día. Betty Rodríguez la saluda. ¿Cómo le va? Hola Betty, Patricia, audiencia, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, han pedido un proyecto de comunicación, ¿en qué sentido? Pidiendo explicación sobre qué tema puntualmente. Bien, todos creo que sabemos la situación que arrastra el hospital hace tiempo, si por ahí todos recordamos aquella deuda grande que tenía Unión Personal con el hospital, que trajo varios conflictos. Entonces, por ahí nos trae, ante la situación económica que lleva el municipio, no solo el hospital, sino el municipio en general, que es importante que el hospital recupere todas esas deudas que mantienen las obras sociales.
En su momento, cuando se hizo la gestión para recuperar la deuda de unión personal, se recuperó gran parte de esa deuda, entonces sería interesante saber en qué estado están las relaciones con cada obra social que deba, con el bioma, con el gobierno provincial. Entonces conocer el monto de la deuda, de qué periodo es, si hay gestiones realizadas, algún plan de pago, convenios, esa es más o menos en rasgos generales qué es lo que queremos saber. Uh-huh. En algún momento habían hablado también de las deudas, en ese momento se habló mucho. Ustedes quieren saber en general cuál es el monto de las deudas que mantienen cada una de las obras sociales y saber si se está reclamando. En algún momento nos dijeron que estaban reclamando y nos dieron el monto. Sé que son varias las obras sociales que están debiendo y la que se había puesto un poco también al día era unión personal, como decías. Exacto, por ahí en reuniones de comisión se le han hecho este tipo de preguntas al secretario de Economía, Borgo. Entonces como que sí, te responden por ahí que sí, que hay deudas y que bueno, se están planteando algunas cuestiones para el recupero, pero como que no fue muy clara la respuesta de si hay intimaciones formales uh-huh. o alguna acción judicial en particular, o reuniones con el área de salud de la provincia, por ejemplo, con el IOMA, ¿no? Uh-huh. Que bien sabemos todos que está teniendo conflictos en distintos lugares de la provincia, no es algo lo que es ajeno o que pasa solamente acá en el hospital de acá de San Pedro. Sabemos que hay problemas en toda la provincia con el IOMA, entonces también por eso es un puntito aparte el tema uh-huh. de IOMA. Sí, IOMA y todas las obras sociales, incluso obras sociales sindicales, estamos hablando de unión personal, el propio PAMI también tenía algo de deuda, y no está mal que eso que ustedes pidan para que se haga algo, se reclame. Imagino que lo estarán haciendo, ¿no? Porque hay un dinero que el hospital está necesitando. El hospital hoy. Claro. Tenemos empleados haciendo paro, profesionales haciendo paro, que tienen todo el derecho a cobrar sus sueldos que se les adeuda, las categorías que les correspondan, que entiendo que se les debe desde el año pasado. Entonces, ante esta situación que bien ha dicho el intendente de quebranto, es la importancia que lleva recuperar estas deudas, uh-huh. más allá de cuál sea en particular la obra social que debe, sino de que conocer las distintas gestiones que se están haciendo con cada una de ellas. Claro, con el recupero de las deudas que mantienen, digamos. Exacto. Y surge esto porque pensando que ustedes tienen ya algo de información, que existen deudas importantes, Melina. Sí, entendemos, por ejemplo, que Unión Personal no había pagado el total de la deuda, uh-huh. Sabemos que IOMA tenía un monto de deuda, Osprera era otra de las que debe, que está complicada la atención en general acá, el que tenía Osprera sabe muy bien que no se puede atender en ningún lado. Entonces, con esas obras sociales y en particular esas que son por ahí difíciles de cobrar, es importante por ahí llevar la gestión o el reclamo a otro nivel, y entonces queremos saber esas negociaciones en qué estado están. Uh-huh. ¿Este proyecto ingresó ya ahora para ser tratado en la próxima sesión? Exacto, entró ayer para tratarse mañana, uh-huh. La sesión de mañana. Bien. Bueno, la verdad yo estuve tratando de averiguar ayer un poco sobre las deudas que estaban teniendo, porque si bien es cierto, en algún momento cuando pasó todo lo de unión personal, que hubo un reclamo público, digamos, y que después también se reconoció el abono de parte de la deuda, y ahí en ese momento nos estaba tratando de buscar información, nos enviaron un poco el cronograma de todas las obras sociales que estaban manteniendo una deuda, ¿no? Algunas más porcentaje, otros menos dinero, pero en fin. Por supuesto, otras en mayor cantidad y otras en menor, pero bueno, ante la situación económica que tiene tanto el hospital, que obviamente en el área sanitaria bien sabemos que cualquier tipo de inversión que haga nunca es suficiente, no. Pero ante la situación económica que tiene el municipio, creo que toma otra relevancia
cuando tienen deudas con el municipio, me parece, por lo menos en la situación que estamos hoy. Sí, además en el hospital, ¿no? Donde se está atendiendo tanta gente ahora, tanta gente, es como que se dice está desbordado, y efectivamente, no solamente la atención en lo que tiene que ver con los consultorios, clínica médica, internación, que también están prácticamente completos, sino en las guardias, tanto pediátricas como las guardias general, bueno, muchos que por ahí no tienen obra social, o que tienen obra social, pero que tienen que pagar un plus, que no puedan hacerlo en otros lugares, concurren a la guardia, ¿no? Sí, porque uno ante cualquier situación siempre va a la guardia del hospital público. Viste que uno bien sabe, si te pasa algo, primero a la guardia del hospital y de última después vamos con el médico de cabecera propio, ¿no? Pero me parece que por ahí toma otra relevancia ante la situación complicada de la economía que tiene el municipio hoy. Es importante que se haga este recupero de las distintas deudas que tengan las obras sociales con nuestro hospital. Entonces, por ahí permitiría, pensando en voz alta, quizá ponerse al día con otras cuestiones que, por ejemplo, la situación que reclaman los profesionales o alguna inversión que se pueda hacer dentro del hospital o en distintas áreas. Melina, bueno, eso por un lado. Y por el otro han presentado también un proyecto de beneplácito por el reconocimiento que se le hizo a los veteranos de Malvinas, ¿no? Sí, ese es otro proyecto que ingresó ayer. Nos hubiera gustado, obviamente, poderlo hacerlo en la fecha de abril, pero bueno, con el parate que tuvo la Cámara se postergó un poco todo. Pero ante la aprobación del expediente en la Cámara de Diputados, nos pareció una linda idea, como otro reconocimiento del Consejo Deliberante, celebrar esta declaración de interés legislativo que tuvo en la Cámara con nuestros veteranos y la actividad que hacen acá en San Pedro, ¿no? Bien. Bueno, Melina, vamos a estar atentos al tratamiento de estos proyectos y fundamentalmente el pedido de informes. Me parece siempre bueno que se sepa cuánta deuda hay y cuánto puede recuperar en este caso el hospital para tener un poco de dinero y ponerlo en salud, que tanto hace falta. Pero también es cierto que hay muchas obras sociales que están atravesando, uno lo habla desde lo personal y de lo que nos pasa, están atravesando una situación complicadísima donde se cortan permanentemente y no están pagando, incluso el propio paciente tiene que terminar pagando estudios que antes la misma obra social descubría, ¿no? Sí, totalmente. Uno no es ajeno a la situación que tienen las distintas obras sociales. Pero que no quita que no paguen lo que deben. No, porque son deudas, hay deudas bastante atrasadas, ¿no? Arrastran de hace tiempo, no es de ahora. Sí, pensamos o esperamos, tenemos la esperanza que mañana acompañen este pedido de informe. Sabemos que no están queriendo responder los pedidos de informe, están con el hábito de mandarlos a comisión y responder puertas adentro, y hasta ahí. Pero bueno, esperamos que esto sí lo acompañen, porque es algo que nos compete a todos, una situación crítica que no es ajeno a nosotros, no debería ser ajena a nadie, pero bueno, esperemos que lo acompañen mañana. Bien. Melina, muchas gracias por habernos atendido, Gracias a ustedes. Que tenga buenos días. Hasta luego. Bueno, ahí hablamos con la concejal de La Libertad Avanza, Melina Panateri, sobre este pedido de informes que ha presentado para conocer las deudas que mantienen las obras sociales con el municipio. Yo puntualizaba un poco en Yoma, y hay obviamente más allá de Yoma otras obras sociales también que están manteniendo deudas. Vamos a ver si podemos conseguir también esa información. Allá estuve tratando de lograr tener los números. Bueno, quedaron en enviarme el detalle. Pero bueno, obviamente es importante. El tema es que en algún momento nos decías que estaban reclamando y estaban intimando a muchas de ellas para que abonen lo adeudado, y más allá de las intimaciones y cartas, documentos, no hacían efectivo ese dinero. Pero bueno, nunca está de más saber todo eso, y bueno, es una herramienta también que tienen todos los concejales a la hora de pedir información. Bueno, 25 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Bueno, les quería comentar algo, que los jubilados a nivel nacional
están haciendo un paro, lo hablamos el otro día con Patricia, que están de paro por 72 horas a nivel nacional. Bueno, a nivel local no se adhirieron, pero la verdad que uno consulta siempre antes de para saber cuál es la situación acá en San Pedro, y bueno, lo que nos comentaban es que la situación es igual, que está complicada, pero que bueno, no se han adherido aquí en San Pedro. Creo que hay muy pocos médicos de cabecera, creo que el hospital tiene 1 o 2, por ejemplo. No se han adherido a esta medida de fuerza que finaliza hoy porque es un paro de 72 horas que se ha iniciado los médicos y odontólogos que prestan servicios al PAMI. Bueno, están reclamando mejoras en los valores que perciben sus prestaciones. La medida ha sido difundida también por distintas organizaciones y esto también en San Pedro, los jubilados autoconvocados han emitido un comunicado. Los profesionales, al menos los que pude consultar, nos decían que no se sumaron a la medida de fuerza, pero que sí reconocen que es una situación complicada y han recortado un montón de cosas. Lo que hoy me decía una paciente del PAMI, que le están pagando 2.000 pesos a cada uno de los jubilados por persona que atiende, per cápita sería, ¿no? Así que bueno, veremos hoy en muchos lugares, muchas sedes del PAMI a nivel nacional van a estar entregando petitorios, entregando comunicados. No sé si esto ocurrirá aquí en San Pedro, pues estuve consultando. Una de las personas a las que consulté se encuentra enferma en estos momentos, pero bueno, a nivel nacional hoy al mediodía van a estar entregando un petitorio. 35 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Qué lindo tema, qué recuerdo nos trae. Bueno, contarles antes de ir para charlar con Camila, nuestra psicóloga, ayer 9 de junio también se cumplieron 2 años del asesinato a Marcel. Mira, a Marcel. Tema que hemos abordado en varias oportunidades, ¿no? Y bueno, con novedades, después seguramente en los próximos días hablaremos con su abogada. Ahí lo vemos en pantalla la imagen. Esta es la imagen que subieron los familiares, que bueno, algunos están viviendo en Estados Unidos, otros en Uruguay, pero piden justicia por Marcel. A 2 años. 2 años. 2 años, parece increíble, pero bueno, esto ocurrió, recordemos, un domingo 9 de junio de 2024. Tenía Marcel Xavier González 33 años, fue hallado muerto en una estancia de la zona rural de San Pedro. Su familia volvió a reclamar justicia a través de las redes sociales cuando faltan apenas 13 días. Ayer, ahora faltan 12, porque esto recordemos, insisto, esto fue ayer, que se cumplió el aniversario de su asesinato, y faltan ahora 12 días para lo que será el inicio del juicio por jurados que se va a desarrollar en los tribunales de San Nicolás. Familiares de Marcel, que están radicados, como les decía recién, entre Uruguay y Estados Unidos, compartieron esta imagen que vemos allí, quienes nos están siguiendo por YouTube, con este mensaje que resume el sentimiento con el que esperan este proceso judicial. A 2 años de su asesinato y a 13 días del juicio, más que nunca queremos justicia. Bueno, el debate oral va a comenzar el próximo 22 de junio, bajo la modalidad de juicio por jurados, y tendrá como principal acusada a Maricel Pili Solís, que en ese momento tenía 47 años cuando se produjo el asesinato, la expareja de la víctima, quien llegará detenida al proceso luego de una resolución de la Sala 1 del Tribunal de Casación Penal de La Plata. La decisión del máximo tribunal provincial revocó la posibilidad de que la imputada aguardara el juicio otorgado por el juzgado de garantías, que lo que quería la defensa es que aguardara el juicio bajo arresto domiciliario. Claro. Bueno, fue denegada esta posibilidad, fue apelada además por el fiscal Vicente Gómez y por la abogada de la familia González, doctora Sofía Sanjurjo, y quien interviene en la causa como particular. Así que bueno, el juicio se inicia el lunes 22, estará destinado, son 4 jornadas en total. La primera estará destinada a la selección de jurados. Posteriormente va a comenzar la etapa de producción de pruebas mediante la declaración de testigos y peritos, y después los otros 2 días será de desarrollo, ¿no? Después seguramente le vamos a consultar a ella cuántas personas hay como testigos que van a estar pasando por este juicio, ¿no? Sí, y un proceso que tuvo tantos vericuetos, como vos remarcabas recién, ¿no? Tantos. Estamos haciendo una síntesis, pero no nos olvidemos que la familia se entera después de un mes. Que lo habían matado a Marcel.
bueno, después las pericias, que bueno, no nos olvidemos que quería que esto se pasara por un suicidio, y después a través de imágenes que se pudieron lograr, se pudo establecer que hubo un tercero que provocó las lesiones, porque algunas lesiones era imposible que hayan sido autoinfligidas. Exactamente. Así y que en principio no estaba identificada esta persona, digamos, era un NN. Era como un indigente, decía, ¿no? Por eso como un indigente. Como un indigente. Por eso te decía que al mes la familia, porque estaba acá en el cementerio, nadie lo conocía, no sabían, cuando la compañera, su expareja, tenía todos los datos y sabía que tenía familiares viviendo, ¿no? Pero bueno, no aportó nada de esos datos. Bueno, ahora sí, pasaron 39 minutos de las 11 de la mañana, la vamos a saludar a ella, le vamos a dar la bienvenida. Camila García, buen día, ¿cómo estás? Buen día. La licenciada. Betty, Pato. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, gracias por estar acá, como todos los miércoles. Decimos que Camila García de Nardi es licenciada en psicología, pueden consultarla al 11 51 36 06 28, 11 51 36 06 28, o en Instagram pueden encontrarla como @liz.garciadenardi, liz.garciadenardi. Liz con C, de licenciada, para quienes nos están escuchando. Bueno, venimos hablando, y fuera de aire también, lo planteamos, aquí lo estábamos charlando con Patri y con Camila, esto de la ansiedad, ¿no? Venimos hablando de la ansiedad en los niños, en la ansiedad de los adolescentes y en los adultos, que hay mucho por decir, ¿no? Sí. Y cada vez hay más casos, y bueno, algunos hacen algunas consultas o piden ayuda, y otros la sobrellevan como pueden en su casa, ¿no? Totalmente, y a veces no se registra como una ansiedad, hablábamos recién, claro, ¿no? lo que hablamos recién, fuera de aire. Decirlo al aire ahora, ¿no? Sí, muchas veces uno tiene síntomas ansiosos y no los registra como tales, entonces bueno, sigue con su rutina, su vida, piensa que es quizás un rasgo de la personalidad, pero no, son síntomas que se pueden abordar siempre para poder vivir de forma más saludable y que no pese tanto, ¿no? Hoy justamente, Betty, Pato, lo que traje es empezar a hablar un poquito de uno de los síntomas, porque tenemos tanto. Son muchos, son muchos. Hay un montón, entonces... Bueno, y depende de cada persona también. Depende de cada persona. No todos los síntomas son para todas las personas igual. Totalmente, porque a veces nos pasa que, bueno, alguna persona puede expresar lo que siente, entonces el síntoma va por otro lado, ¿no? O que son muy mentales, suelen pensar mucho, analizar, entonces, bueno, se empiezan a enredar un poco ahí. Ahí me siento un poco identificada. Bueno. en enrollarme. Bueno, yo hoy lo que traje para conversar es uno de los síntomas, que es, bueno, la sobrecarga de pensamientos. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento, o todos los días nos pasa, esto de llegar a una instancia del día, puede ser la noche, puede ser la mañana, la tarde, en cualquier momento, eso es indiferente, donde estamos como muy mentales. Pensando absolutamente de todo, De todo, y dándole 1.000.000 de vueltas, y no sé, me adelanto a una situación que voy a vivir, entonces pienso todos los escenarios posibles. Claro. Y generalmente la ansiedad nos habla de escenarios catastróficos. Como, bueno, te iba a decir, porque en realidad todo lo que pensás, no le ves, digamos, como algo positivo. Claro. ¿no? Es como que buscas lo negativo más que nada, ¿no? Claro, es como, bueno, obvio, es el miedo, nos anticipamos a algo que nos crea como una instancia de nerviosismo, entonces, bueno, esos pensamientos, lo que hace justamente la ansiedad es como protegernos de algo que pueda llegar a pasar, ¿no? Porque esa es como la función. Claro. El tema es cuando es excesivo. Claro. Cuando ya me limita. Sí. Y también lo trasladamos a síntomas físicos, como, bueno, la falta de aire, palpitaciones, lo que volvemos a hablar siempre, o esto de no poder parar. Y justamente este pensamiento que no para, nosotros en consultorio lo llamamos pensamientos rumiantes, ¿no? Estoy rumiando, como las vacas, mastican y mastican y mastican y tragan y lo vuelven a masticar, ¿no? Que es un proceso para la digestión. Claro. En este caso no digerimos mejor los pensamientos cuando rumiamos, sino que es peor, porque se hace enorme. Claro, muy, muy enorme. Se hace enorme. Entonces, bueno, frente a este síntoma, lo que planteamos en consultorio es tener algún ancla en el presente, algo que nos haga volver al presente, porque eso todavía no pasó.
Claro. Es hacernos mal y adelantarnos, yo le a los decía, hechos, ¿no? Estás sufriendo por adelantado, le decía una persona como, claro, porque es más fácil el decir que después, viste, uno ponerlo en práctica también, ¿no? Sí. Pero estaba hablando con una joven hace algunos días, estaba preocupada por algo en particular y le digo, pero te estás adelantando los hechos, ¿no? Sabes si eso va a pasar, ¿no? Claro. Y como sufriendo a la vez, ¿no? Claro. Totalmente. Entonces, al cohete, porque claro. capaz que te sale todo al revés. Anticipando algo que no sabe lo que va a pasar, ¿no? Tal cual. Bueno, eso se trabaja mucho también. Muchas veces un paciente llega y me dice, Cami, no, tengo esta situación y me pasa esto, pienso en esto, y sufre. Claro, porque se sufre, obviamente. Capaz que está 2 semanas sufriendo. Claro. Llega el momento... Y esto se puede tornar crónico, ¿no? Porque podemos tener quizás, empezar con una situación específica como vos planteás, pero el problema es cuando esto se sufre para todo tenemos la misma patología para todo en la vida, bueno, ¿no? ahí es donde es patológico. Claro, ahí llegamos a todo, hasta sufrir una rutina. Claro. Que, no sé, por ejemplo, me levanto y ya sé que al mediodía tengo que presentar un trabajo, un informe, entonces yo estoy toda la mañana sufriendo o la noche anterior sufriendo porque tengo que entregar eso, ya se hace un sufrimiento constante. Y además vos no tenés eso solo en el día, quizás se te suman otras cosas. Claro, por eso digo, se va sumando y como ella decía, acumulando un montón de situaciones, o sea, de cargar problemas o pensamientos más que nada, porque a veces no son problemas, es un pensamiento, desde la familia, desde el trabajo, desde una amiga, desde algo que pasó, o sea, y todo vas acumulando, buscas algo como para ir acumulando. Claro. Y todo se acumula. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, ¿qué podemos hacer? Terapia, ir al consultorio de Camila, claramente. Pero vamos a tirar algunos tips que están buenos para el día a día. Si una persona no puede ir a terapia, decir, bueno, a ver, me noto que estoy con este nivel de pensamiento, estoy muy mental, no puedo parar, me está llevando la mente hacia otros lados y sufro y tengo síntomas, ¿no? Y me empieza a faltar el aire. Bueno, la cuestión es tener un ejercicio ancla. ¿Por qué ancla? Ancla es lo que nos frena, ¿no? Claro. Uno en el barco tira el ancla para que pare el barco. Paró el barco. Entonces, ¿qué ejercicio me gusta a mí recomendar? Es uno que es muy sencillo y lo podemos hacer en todos los lugares, que eso también está bueno, porque capaz que nos pasa en el trabajo, en una consulta médica y decimos, estoy en la sala de espera, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, es un ejercicio que se llama 5, 4, 3, 2, 1. Tan sencillo como eso. ¿Cuál es la cuestión acá? Empezar a registrar. ¿Por qué? La calma es en el presente. Entonces empiezo a registrar con los sentidos, que eso también es re importante. Por ejemplo, en otros casos vamos a hablar de respiración, ¿no? Pero los sentidos es muy importante porque es nuestro ancla. Es lo que nos dice, bueno, estoy vivo, estoy acá, no está pasando nada. En este momento estoy sentada, no pasa nada. No pasa nada malo. No pasa nada malo. Claro. Tal cual. Entonces, lo que podemos hacer es, bueno, 5 ¿por qué? Quiero registrar 5 cosas que puedo ver. Voy a ese sentido. Entonces empiezo a pensar en eso. Bueno, 5 cosas. Puedo ver el cartel de la radio, puedo verlas a ustedes, puedo ver el micrófono. Lo empiezo a registrar de forma consciente. Después voy a 4 cosas que puedo tocar. Bueno, puedo tocar la mesa, puedo tocar esto, ¿no? Voy ahí. Después voy a 3 cosas que puedo escuchar. Hasta el silencio, ¿no? Porque lo registro. 2 cosas que puedo oler y 1 cosa que puedo saborear. Degustar, claro. ¿Qué hace eso? Me trae la mente a la hora. Entonces ya el pensamiento rumiante, el pensamiento por el futuro, por qué es lo que va a pasar, frena. Ese es haciendo accionar los sentidos, digamos, ¿no? Eso mismo, haciendo accionar los sentidos y registrando. Por ahí decir el aquí y el ahora, como dicen algunos. El aquí y el ahora. Totalmente. Pero capaz que uno cuando dice, bueno, tenés que estar en el aquí y ahora, suena como una frase muy, ¿viste? Hecha. Muy hecha, y artística también a veces, ¿no? Ese ejercicio hace que la persona vuelva a sí misma, a su pensamiento, de una forma un poquito más
Claro, lo que hay que hacer, entonces, por lo que estás diciendo, Camila, cuando estamos en esa situación, y estamos porque a todos por en algún momento nos sucede, ¿no? Sí. Bueno, es primero calmar y empezar, dejar de estar pensando, y es cierto que entran palpitaciones, algunas personas, nosotros sabemos mucho, la otra vez hablamos con el director de salud mental, que hay muchos casos que están atendiendo por ansiedad. Sí. Entonces empezar nosotros mismos a hacer por ahí estos ejercicios para ver si podemos equilibrar, si no ya... Para bajar, porque tiene que ver con eso. En el momento, claro, obvio. Siempre dicen que la mente por ahí es la peor enemiga, ¿no? De la propia persona. Sí. Puede ser la mejor aliada. Claro, ahora, vos lo decís por ahí, por lo que observé, este es un momento del día. Ahora, esto a la madrugada, que es cuando más pasa, porque cuando nos despertamos, ahí también, ¿cómo hacemos? A la madrugada también podemos hacer este ejercicio. Claro, nos levantamos. Nos levantamos o nos quedamos en la cama, pero bueno, los sentidos siguen estando, ¿no? Sí, claro, uno obvio. puede seguir registrando cuestiones hasta acostado. Otro de los ejercicios que yo planteo es, bueno, si bien es por medio de la escritura, también lo podemos hacer mentalmente. Es empezar como a tener otra voz que nos calme, que nos lleve a la evidencia. Sí. Esto de, bueno, ok, esto me pasó previamente, ya pasó. Yo ya viví esta situación, por ejemplo, no sé, una exposición en el trabajo, en la facultad, en la escuela. Esto yo ya lo pasé. Bueno, ¿cuál fue la evidencia? ¿Fue bien? ¿Fue mal? ¿Cómo me sentí? ¿Me puedo anticipar a posibles cosas que me hayan pasado, pero desde un lugar más saludable y desde la evidencia, siempre? No dejar que el pensamiento siga creando escenarios que todavía no vivimos, no pasaron, porque generalmente no pasaron. No, totalmente. Pasa por el pensamiento nada más. Eso mismo, pasa por el pensamiento. Entonces ahí nos detenemos. Claro. Y volvemos a la hora. Otro de los ejercicios que se plantea mucho para la noche es la respiración. Que es muy parecido a este ejercicio de los sentidos, pero es registro la respiración, inhalo 4 segundos, sostengo 3 y exhalo en 6 segundos. ¿No? ¿Es por nariz o por boca? Porque algunas hacen inhalación y exhalación por nariz, me parece, para bajar eso es indiferente. Sí, Betty, lo principal es poder darle una orden a la mente. Le doy una orden y la saco del pensamiento que me está generando angustia. Negativo y angustia, porque genera angustia y sufrimiento en la persona, digamos. Mucho ¿no? sufrimiento. Si alguno dice, pero te hace, porque esto es lo que se dice, he escuchado y uno escucha, te hace problema por esa pavada. Bueno, por ahí para esa persona es una pavada o es insignificante, pero para quien lo está atravesando, pensando eso, es lo más importante. Claro, y evidentemente le está generando un sufrimiento, ¿no? Sí, y una complicación, una limitación, totalmente. Porque cada uno es único, ¿no? Sí. Y los problemas los aborda como puede y cada uno los afronta como puede también. Sí, lo bueno es empezar a aprender cómo podemos y ayudar y buscar ayuda si es posible, ¿no? Claro, buscar ayuda y también saber que hay cosas esto que se uno genera puede de forma hacer. Constante, claro. Claro, y que hay cosas que uno puede hacer para detener esos estados de sufrimiento y volver a uno desde un lugar un poquito más amable con uno mismo. Quererse un poquito, ¿no? Sí. Claro, y es que todo tiene que ver con el amor, el cuidado, basta, no me torturo más con el pensamiento, porque siempre me voy ahí a lo peor, a qué es lo que puede pasar, la incertidumbre, vivir en ese estado es muy angustiante. No, y además eso te provoca estar con un parate y no poder avanzar en nada, digamos, poder hacer, ¿no? Tal cual, claro. Tal cual. Cami, te pregunto, y por último, ya para ir cerrando el segmento de hoy, esto tiene que ver, digamos, con una situación actual, tiene que ver justamente con todo esto que hablamos con la tecnología, tiene que ver con contextos también económicos, todo influye, digamos, para que la persona esté por ahí más predispuesta a estos pensamientos negativos. Sí, tiene que ver con todo, Betty, con todo, y siempre, volvemos a que es el caso por caso. A mí lo que me sucede mucho con el tema diagnóstico, es decir, soy una persona ansiosa. Bueno, el diagnóstico es muy particular también. Claro. Está bien que uno necesita como un parámetro, algo que decís, tiene estos síntomas, sabemos que hablamos de este tipo de patología. Pero después, el contexto, qué es lo que le sucede a esa persona, qué es lo que le dispara la ansiedad a esa persona en particular, es muy diferente a, por ejemplo, la que podés vivir vos, la que podés vivir vos, la que puedo vivir yo.
es distinta. Entonces sí tiene que ver con todo. Claro. Quizás la pregunta, sí, Pato. No, perdóname, te iba a interrumpir, porque tranquilo. quizás lo trataste ya con antelación, pero digo, esto se diferencia de la nueva generación de cristal que se le denomina, que ya nació con esto, con este gen. Sí, sí. ¿No? Sí, y en realidad también lo que pasa mucho que yo lo que veo de esta generación, claro, como que ahora se habla más. Sí, pero es muy propio de la adolescencia y de los que están en esa... Muy propio. Y bueno, y la adolescencia, ahí nos volvemos a otro encuentro, claro, pero también lo que tiene esto del adolescente de hoy es que está constantemente exponiéndose a la mirada del otro, la aprobación, que quizás nosotros no lo teníamos tanto, porque esto de las redes no estaba, no vivo para las redes, ¿no? Antes, no vivíamos para las redes, era bueno, en casa, querías verte con alguien, levantabas el teléfono, quedaba ahí. No, y en ese momento quizás estaba la líder o el líder de un grupo de amigos, claro, y todos seguíamos eso, ¿no? Claro, no era tan así expuesto. Pero ahora todo pasa por... Redes, y esto de tengo que contar, como, bueno, me puse en pareja, lo tengo que publicar, tienen que saber, me separé, ahora van a ver que borré la foto, estas son cosas que me cuentan en consultorio, que borré la foto, entonces ¿qué van a pensar? Todo eso alimenta un estado de ansiedad tremendo. Y qué difícil se hace, porque además de, fíjate vos, por ejemplo, en tema de una separación, ¿no? Además de ya atravesar por una situación traumática como una separación, más allá de si se haya sido de común acuerdo y todo, no deja de ser una situación traumática, porque sucede un montón de cosas, se rompen vínculos y demás. Tener que pensar en el afuera, a ver qué es, o sea, hay una doble sobrecarga de la situación para cada persona, ¿no? Totalmente. Por ahí entonces, innecesariamente, ¿no? Sí, hay un nuevo lenguaje, ¿no? No es nada más, el ejemplo es la separación, ¿no? Me separé, bueno, duelo, ese vínculo. No, también ahora es todo tener que el dar otro respuesta al afuera, claro. Respuesta al afuera o... el like que se puso o la persona que se siguió. Bueno, es un tema muy amplio también. Pero lo podemos seguir hablando en otro momento. Totalmente. Cómo las redes sociales nos han cambiado la vida. Nos han cambiado la vida. Para bien en algunos casos y para mal para otros, la verdad que es que decir. Bueno, Camila, vamos a seguir hablando del tema. Da para mucho, ella dijo. Así que bueno, gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes. Lo importante de hoy, Patri, es que nos vamos con algunos tips para tratar de calmar la situación. Yo lo tengo que anotar porque ya me lo olvidé. El 5, 4, 3, 2, cuando 1. nos avanzan los pensamientos negativos. Camila García de Nardi, licenciada en Psicología. Pueden comunicarse con ella al 11 51 36 06 28, 11 51 36 06 28 o en Instagram @lis.garciadenardi. Parece que tenemos a los simuladores acá detrás de la pecera. Te faltan los anteojos y estamos ahí. Están esperando que a las 12 en punto yo diga, nos tenemos que ir, Patri, pero son y 59. O sea que hay un minuto para hablar. Un minuto para hablar. No, porque ellos tienen otro reloj. Patricia está... Ahora son exactamente las 12. Ahora sí, nos vamos, nos quedan unos temas pendientes, pero bueno, les voy a dar el gusto, nos vamos a ir exactamente a las 12. Gracias, Patricia, que tenga una buena jornada. Y deje los pensamientos negativos de lado. Por supuesto, no tengo la cabeza limpia. Respire, fíjese dónde está, coma algo, huela algo, un aroma lindo. Sepa que nos vamos. Chao, adiós, Patricia. Chao, Jimena. Chao, Nacho. Chao, Nico y Mateo. Y gracias a todos ustedes, fundamentalmente, por acompañarnos cada mañana. Que la pasen muy bien. A ver, quiero escuchar. Más fuerte, que no se escuchaba recién. No vamos nada. No puedo creer. Hasta mañana. Hasta mañana, que la pasen bien.